2 Corintios 5, 17, reitero, leemos esta palabra que vamos a compartir esta noche. Hay una enseñanza bien interesante ahí. Y vamos a buscar la versión 60 para leerla en la versión que conocemos más, la 1960. Dice de esta manera, escuchen con atención por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando así al mundo, no imputándoles sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Me va a dar la oportunidad, por favor, de ver si encuentro otra versión más acá. Ok. Esta es otra versión 60, Nueva Reina Valera, 1990. Y lo dice de esta manera: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al filo de esta palabra, el texto 19 se convierte en nuestro texto base. Y sin duda alguna que en lo personal, para mí fue un poquito difícil el manejar esto, porque no es la naturaleza nuestra necesariamente, pero sí es algo a lo que nosotros debemos aspirar en el momento de ser creyentes. Y usted lo va a entender ahora por qué lo digo. Fíjese, amado, que el texto de la versión 60 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En ese momento está dando por enterado el hecho de que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y por lo tanto da como resultado esto. Hay detalles que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Pero yo quiero traer a colación el texto de la Biblia textual, porque lo dice de manera diferente. Cuando usted lo dice de esta manera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta que habría que hacerse es: ¿qué significaría para mí estar en Cristo? Para entonces yo ser una nueva persona, una nueva creación, alguien que ha sido recreado por Dios. Sin embargo, la forma como la dice la Biblia textual me hace una gran interrogante, porque cambia totalmente el sentido. Y dice: de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron. Suena un poco diferente, porque no dice simplemente que si alguno está en Cristo, no, que es nueva criatura, sino que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Esto tiene una ligera diferencia que yo quiero compartir con ustedes, solamente como parte del contexto del verso 19, y es el siguiente. Porque el texto, como lo plantea la Biblia 60, es: tú estás en Cristo, no, tú eres una nueva criatura. Aquí lo plantea al revés. Aquí dice: tú eres una nueva criatura en Cristo, entonces todas las cosas viejas pasaron. Fíjese que va a quita de inmediato lo que es la expectativa del creyente nuevo, atención, del creyente nuevo en Cristo y de todo aquel que está en Cristo, en el sentido: bueno, yo estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. No. Tú eres una nueva criatura en Cristo, entonces todas las cosas viejas pasaron. El texto lo que está estableciendo es que aquel al cual le pasaron todas las cosas, que todo lo anterior ya de su vida pasó, que todo ha sido hecho nuevo, es solamente aquel que manifiesta con su vida que él es una nueva criatura en Cristo, no simplemente que él está en Cristo. Y usted lo va a entender con este ejemplo. El simple hecho de usted tener el uniforme de un colegio, usted está inscrito en el colegio, pero no dice que usted es un estudiante activo del colegio. Usted simplemente está inscrito.
Pero eso no significa que usted es un estudiante, un buen estudiante que ya ha cambiado su ignorancia por conocimiento. ¿Cuánto me están entendiendo? En la Biblia 60 se manifiesta esto, este cambio se manifiesta como un asunto posicional. Tú estás en Cristo, pues eres nueva criatura. Y ciertamente para aquellos que estamos en Cristo de verdad, para aquellos que estamos en Cristo y que el cambio a Cristo no fue como decía el predicador del domingo, no es que voy a un club, no es que me gusta la música, no, es que simplemente yo tengo una necesidad de Dios y esa necesidad de Dios me ha impulsado a mí a un cambio en mi vida. Es diferente, no es algo posicional. Y por eso fue que más me impactó y lo quise compartir. Porque el concepto que yo tengo es el concepto de la Biblia 60, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para usted en Cristo estar, o más bien, para entender que es nueva criatura, usted tiene primero que asumirlo, conforme a esa versión. Tú estás en Cristo. No, pues tú eres nueva criatura, pero esa persona podría estar viviendo una experiencia diferente a lo que es una nueva criatura. ¿Cuántos me están entendiendo? Esa persona dice, no, tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura. Sin embargo, su vida no refleja que era nacido de nuevo. Su vida no refleja, le digo, ¿por qué? Porque le acaban de presentar a Cristo en el culto del domingo, del miércoles, y él siguió con su vida como si nada. Al otro día siguió fumando, al otro día siguió bebiendo, siguió maldiciendo, siguió mintiendo, siguió haciendo todo lo que hace cualquier persona. Y entonces viene la acusación. Porque los que te conocen de la vieja criatura, en el hombre viejo, que te ven a ti presumiendo de que eres nueva criatura porque estás en Cristo, pero no demostrándolo, ellos te van a acusar. Y te van a decir algo como es. No digas que tú eres evangélico. Aló. Pregúntale que está a su lado. ¿Estás en Cristo o eres una nueva criatura? Interesante, a mí me impactó sobremanera porque reitero, la versión que yo tengo en mi cabeza es la 60. Todo lo otro para mí es añadidura, todo lo otro para mí es una novedad. Pero hasta el día en que esto me impactó, sobre todo el texto 19, que lo vamos a compartir, que es la motivación de él, yo estuve viéndolo de una forma que no necesariamente me arroja el mismo resultado. Hay personas que entienden que son nuevas criaturas o que están en Cristo porque van a la iglesia, pero no son nuevas criaturas. Viven actuando, viven obrando, viven viviendo bajo el viejo hombre. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el asunto no es que si tú estás en Cristo eres nueva criatura, no. Tú eres una nueva criatura en Cristo, entonces para ti las cosas viejas, wow. ¿Cuántos lo entienden, hermanos? Increíble. Cómo la forma de ver un texto te puede cambiar a ti la teología. No, yo estoy en Cristo, viviendo la vida del hombre viejo. No. Primero, sé una nueva criatura. Y para ti entonces, no es que estás en Cristo, es que si realmente estás, vas a ser una nueva criatura. Ya habrá producido en ti el Espíritu Santo el cambio que habría de producir su presencia. No es simplemente voy a la iglesia y las cosas viejas pasaron. Mire por qué. Y eso es algo que habíamos compartido incluso en uno de los programas de radio. Que mucha gente llega al Evangelio, recibe a Cristo y borran su pasado con los hijos y las deudas que tenían. ¿Usted me está entendiendo eso? Si él tenía 5 enemigos y las cosas viejas, y no les hablo más, porque yo soy una nueva. Aló. Pregúntale que está a su lado, ¿tú eres nueva criatura o estás en Cristo? Mire, yo no quiero demeritar el hecho de estar en Cristo para nada, al contrario. Pero es que estar en Cristo es como, imagínense que Cristo está aquí a mi derecha y para yo estar en Cristo es que yo estoy ahí. Cuando yo me veo, se ve Él en mí. Amén. Yo estoy en los zapatos de Cristo, yo estoy en la ropa de Cristo. Eso sería, en sentido general, estar en Cristo. Amén. Es como usa la gente en estos tiempos, estoy en ti. ¿Qué significa eso? Te estoy chequeando. ¿Qué más significa eso? Estoy en ti. Estoy interesado en ti. No, pero yo me imagino que un jefe se lo puede decir a un empleado, estoy en ti. Pide lo que tú quieras, por ejemplo. Y no tiene que estar enamorado. Pide lo que tú quieras. Te trajiste en gracia.
O pide lo que tú quieras, que mañana tú estás cancelado. Gloria al Señor. Lo leo de nuevo. De modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Lo que está estableciendo el texto es, y usted verá de manera impresionante esto, es que nosotros tenemos que esforzarnos por manifestar las evidencias del nuevo hombre que la Biblia dice que me han entregado. ¿Cuánto me entienden eso? Hermanos, es un acto ya donde yo voy caminando hacia la negación, donde yo mismo voy identificando, no, yo soy en esta área, soy nueva criatura. Y en esa área, donde ya yo soy la nueva criatura, donde estoy evidenciando la nueva criatura, para mí en esa área, las cosas viejas. Aló, porque las cosas viejas son las que me mantenían atado al hombre viejo. Y cuando yo las supero, cuando yo dejo de practicarlas, por ejemplo, si es el caso de que usted es una persona que le gustaba la hechicería, y usted, por ejemplo, llega al templo, la palabra le habla, usted siente que como fue que le dijeron algo al predicador, como uno tiende a decir, oye, eso fue que le dijeron algo al predicador. Oye, la gente sí es habladora. Pues fíjese, usted está acostumbrado a practicar hechicería y usted recibe a Jesús. Como parte de la evidencia de que usted es una nueva criatura, usted deja de practicar hechicería y entonces la hechicería vieja pasó. Las cosas viejas, ¿por qué? Porque yo estoy actuando en el nuevo hombre que no practica hechicería. ¿Se entendió más claramente, hermanos? Fíjese entonces por qué este texto, incluso la lectura es más corta. Si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. Hablando de esas cosas viejas, que son nuestras ataduras con el mundo de pecado, que son las cosas, son las cosas que nos ataban precisamente, que nos mantenían atados a vínculos pecaminosos en el pasado de la vida que nosotros llevamos en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me convierto en nueva criatura en Cristo, en esa área ya mis cosas viejas pasaron, no tienen poder sobre mí. Fíjese, amado, que esto nos lleva entonces al criterio de que aquellos que nacen en Cristo, que son nuevos en Cristo, ellos se van a ir dando cuenta de cómo su vida va a ir renovándose en la medida en que ellos van viendo cosas viejas pasar, dejar de tener efecto en sus vidas. ¿Qué cosas viejas pasaron en su vida? Yo creo que usted se haga la pregunta ahí en su corazón. ¿En qué área de su vida usted ya es una nueva criatura? ¿En qué área de su vida usted es una nueva criatura en Cristo? Porque si Cristo no estaba atado a una práctica pecaminosa del viejo hombre, porque Él fue sin pecado, cuando yo me voy acercando a Él, cuando me voy haciendo una nueva criatura en Él, pues yo voy dejando de igual manera mis pecados atrás. Y las cosas viejas, y como dice la Biblia, se ha acercado lo nuevo. Ha venido lo nuevo para mi vida. Amén. Dejé la práctica pecaminosa y en estos días de bautismo, qué interesante. Esta práctica pecaminosa, no, las cosas viejas pasaron. Ya yo esa parte la dejé atrás. Yo soy una nueva criatura en esta área. Retomo algo que dije ahorita porque la verdad que es interesante. Una persona dice que está en Cristo y este texto se usa de manera incorrecta incluso para dejar atrás compromisos que uno puede tener. Por ejemplo, no hacemos ninguna condena de alguien, por ejemplo, que ha tenido 2 matrimonios, no importa, porque eso fue su vida pasada. Eso fue su pasado, o sea, y ciertamente cuando usted va convirtiéndose en una nueva criatura en Jesús, pues las cosas viejas van pasando. Pero lo que va pasando como cosa vieja es el pecado, la responsabilidad que era. Amén, amados. O sea, que me toca a mí como padre de hijos en mi otro matrimonio darle seguimiento. Porque los hijos no pasaron, pasó el pecado de adulterio, o el pecado de abandono, el pecado del divorcio quedó atrás, pero los hijos quedaron. Amén, amados. Miren, interesante. Cuando uno lo ve de la forma anterior, en el sentido de que las cosas viejas pasaron, entonces no tengo compromiso con esas cosas, sin duda vamos a caer en una responsabilidad y entonces estamos pecando de nuevo. Porque estamos usando el texto como un pretexto para abandonar responsabilidades anteriores. Amén, amados. Significa vínculo pecaminoso con mi pasado, lo que significa responsabilidad por mis actos del pasado. Amén, amados.
responsabilidad por mis actos del pasado. Y dice el texto en esta lectura más corta: he aquí son hechas nuevas. Fíjese que no dice que tú las haces nuevas, lo que dice es que son hechas nuevas, y yo tendré que entender que el que las hace nuevas para mí es Dios. Que Dios las hace nuevas para mí, o sea, que Él me da la oportunidad de caminar un trecho nuevo, una vida diferente de la mano de Cristo, bajo su fortaleza, bajo su guianza, bajo su protección, bajo su cuidado. Él me da la fortaleza de poder abandonar las cosas viejas y convertirme en una nueva criatura en Cristo. Y dice lo siguiente: y todo esto, es la respuesta, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Fíjese, amado, que la novedad de nuestra vida, dice el texto claramente, esa vida nueva, la que yo voy a explorar, la que yo voy a experimentar, proviene de Dios. Y ahí entonces viene la fuerza nuestra para hacer cosas nuevas. Porque a veces entendemos que el hecho de yo ser nueva criatura, como me decía una hermana que se hizo muy famosa por su testimonio, no, yo dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, dejé de hacer lo otro. Pero fíjense que la palabra es yo dejé. No es simplemente yo perdí el interés. No, yo lo dejé. Y así como uno muchas veces deja las cosas solo por una motivación humana, muchas veces por eso vuelve atrás, porque no hay una convicción interna. No sé si usted me está entendiendo. O sea, la nueva criatura proviene de Dios. Reitero, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué? Que si alguna es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Eso proviene de Dios. Eso proviene de Dios. Me ha impactado grandemente el testimonio de personas, incluso de aquellos que son nuevos en la iglesia. Como me decía un hermano, yo sencillamente perdí el deseo del alcohol. Perdí el deseo de tomar. Perdí el deseo de estar en la calle. O sea, no fue que él lo dejó, fue que él perdió el deseo, fue que algo le sucedió. Y él simplemente fue desconectado porque precisamente su vida nueva proviene de Dios. Quien ha puesto en él ese asunto, esa muerte a lo demás, es Dios, aunque lógicamente sabemos por la Escritura que nosotros tenemos que negarnos a las obras de la carne. Amén. Pero no comienza simplemente como una negación en la carne, sino que comienza muy probablemente como un acto providencial de Dios, donde el creyente se ve desconectado de lo que era su pasado. Recuerdo, escuché el testimonio de alguien, lo escuché recientemente, que cuando se veía frente a su área de pecado mayor, lo que hacía era reprender. Porque al haberse abierto los ojos al pecado que estaba cometiendo, sentía sentía aborrecimiento por lo que antes hacía. O sea, en él se puso una negación al pecado, que es lo que la Biblia parece establecer, como dicen Romanos, que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Que el pecado deja, ¿por qué? O porque el cuerpo de pecado está muerto. Wow. ¿Se van los deseos de pecar? Bueno, se murió el deseo de pecar. Y luego entonces, él lógicamente sabemos que el antiguo hombre va a querer resucitar, se va a levantar, van a venir las tentaciones, pero ya yo tengo algo con que vencer, que es el poder que el Señor me ha dado para vencer lo que antes a mí me vencía. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, experimentar esa nueva creación en Dios es algo que Él lo hace en mí, no es algo que yo hago. Y como yo le he dicho a muchos hermanos, dejar de tomar, eso se hace en Alcohólicos Anónimos, dejar de usar la droga, usted se va a hogares crea, dejar de fumar, se va a un asunto de cigarrillos, se pone parchos y usted lo logró, pero usted no es salvo. Usted no es una nueva persona porque dejó de fumar. Usted dejó de fumar. Usted dejó de fumar porque se sometió a un tratamiento. Usted dejó de tal cosa porque se sometió a un procedimiento. Pero eso no significa que el cuerpo de pecado está muerto. O sea, su cuerpo de pecado sigue igual. Y esa atención va a ir a otro lugar a pecar igual, porque su cuerpo está vivo todavía al pecar. Me estoy dando a entender, hermanos. Me encanta el hecho de que proviene de Dios frente a una sociedad de creyentes que nos exige a nosotros cosas cuando Dios no la ha puesto en nosotros.
Mire, hasta que a nosotros no nos hiede el pecado que practicamos, no lo vencemos. Eso es impresionante. Porque la carne, cuando estamos en la carne todavía anhela eso. Sigue oliendo ese asunto. Pero sin embargo, hermanos, cuando a ti te logra apestar tu pecado, porque ya tú te diste cuenta, ¿y qué estaba haciendo? ¿Cómo fui capaz de hacer esto o hacer aquello? Pero mientras lo seguimos haciendo es porque estamos dormidos, hermanos. Como dice Pablo, estamos caminando en la carne, pero la carne no obedece a Dios ni tampoco puede. Amén. Fíjese, amado. Y aquí viene algo bien interesante. Y es que no solamente eso proviene de Dios, sino que Él, a través del sacrificio de Cristo como Mesías, dice que Él no se reconcilió consigo mismo. Fíjese que yo no me reconcilié con Dios porque quise, sino que Dios me reconcilió a mí a través del sacrificio de Jesús. ¿A dónde viene esto, hermanos? Al hecho de que nuestras obras, dice la Escritura, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, trapos de mujer menstruosa delante de Dios. O sea que ninguna obra buena que queramos hacer nosotros no va a tener ningún valor si la sangre de Cristo no nos está cubriendo. Amén, amados. Y ahí entonces anula lamentablemente el poder que aquellos que son muy buenos, entre comillas, se adjudican. No, yo no mato a nadie, yo no robo, yo tal cosa, yo no hago como fulano, o sea, sí es malo. No. Esa justicia suya y mía es como trapo de mujer menstruosa delante de Dios. Como algo totalmente inerte que no sirve para nada. O sea, la justicia nuestra delante de Dios no nos reconcilia. Quien nos reconcilia es la muerte de Jesús. Lo próximo interesante en el mismo texto es que Él a nosotros nos dio un ministerio. Dígalo conmigo. Yo tengo un ministerio que Dios me ha dado. Y aquí la puerta pasa un poco raro. Yo no sé dónde sale ese refrán. Yo nunca he visto una puerta torciendo el rabo. Pero eso es lo que dice el refrán. Oiga esto. Cuando a alguien se le confió un ministerio es para que él lo ponga por práctica. Si a ti te dan una gracia X, un talento, es para que tú uses el talento para la gloria de Dios. Pero aquí el ministerio que nos han entregado, hermanos, es ministerio de reconciliación. Quiere decir entonces, y qué bueno haber visto a esta hermana que vi ahorita, que reitero, no voy a mencionar su nombre, porque precisamente hablar de ese ministerio de restauración que Dios nos ha dado, entendiendo que el que necesita restauración porque está caído, que el que necesita restauración es porque la relación de él con Dios está rota. Amén. Entonces ese ministerio, ese trabajo de restauración del favor divino, de reconciliación hacia alguien con Dios, a quien Dios se lo ha entregado, es a cada uno de nosotros. ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer reconciliación si acusamos a los demás de los pecados que ellos no han podido superar? No sería posible. El texto con el que Dios me impactó, amados, por esta palabra es el 19. Lo voy a leer y voy a volver atrás. ¿Qué dice? Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Escuche esto. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo entero consigo mismo y no le estaba tomándoles en cuenta sus pecados. Fíjese entonces que donde viene el asunto con nosotros como ministros de reconciliación es que a usted se le va a hacer muy difícil reconciliar a alguien con Dios si usted vive acusándolos por sus pecados. Se le va a hacer muy difícil, porque es muy fácil ver los pecados ajenos. Lo difícil es trabajar con los pecados propios. Aló. Es muy fácil ver los pecados ajenos. Es muy fácil criticar a los demás. Es muy fácil levantar el dedo para señalar, como dice aquella canción famosa. Pero sin embargo, el ministerio que a nosotros nos han entregado, dice el texto de 2 Corintios, es ministerio de reconciliación. 1. 2. Dios no estaba tomándoles su pecado en cuenta a los hombres. ¿Qué significa esto, hermanos?
Yo se lo dije a una persona que amo muchísimo. Y mire, yo creo que a Dios no le importa el pecado que usted cometa. El único problema del pecado nuestro es que vamos a tener que pagar las consecuencias. Dios no tiene consecuencias de pecado. ¿Sabía eso? Todo lo que hagamos aquí, mire, aquí se queda, en el sentido de que vamos a tener que pagar las consecuencias aquí. Y el que no pague aquí porque se haya huido de la justicia divina, por así decirlo, lo pagará en el infierno. Porque usted va a tener que pagar de una o dos maneras. O paga con la sangre de Cristo, o paga con su propia muerte en el infierno. Pero vuelvo sobre el texto. Dios estaba en Cristo, reitero, Dios estaba, dice aquí, en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Lo que a mí me impacta de esto, hermanos, es que cada vez que usted y yo vamos delante del Señor a confesar un pecado, ya Él lo sabe. Y es impactante, y eso me ha tocado a mí personal, muy particularmente. Porque ese es el momento de decir, Él no te dice a ti, oye, ¿y cómo tú fuiste capaz de hacer eso, Álvaro? Con todo lo que yo te he dado a ti, porque tú no valoras. Déjame decirte que tú eres una serpientica, tú no eres fácil. Y yo te voy a perdonar, pero yo no olvido, óyeme bien, yo te lo voy a tener anotado ahí. Yo te voy a perdonar, pero te lo voy a tener anotado. Fíjense, amado, que esa no es la forma de operar de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y si Dios no le está tomando en cuenta, no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados, yo le voy a recomendar algo. ¿Quiere la recomendación? ¿La quiere? No se mete en los pecados de nadie. Que no le importen los pecados de nadie, en el sentido de que no lo acusen. Lo que usted puede hacer es, ya le pediste perdón a Dios, pecaste contra Dios, lo hiciste. Ok, ahora ¿en qué yo te puedo ayudar? ¿Para qué? Para que cuando tú peques, te suceda exactamente lo mismo. Ahora, ¿eso libera al ser humano de sus consecuencias? No lo libera de sus consecuencias. Fornique, tire para adelante, fornique, hágalo. Adultere. Haga lo que usted quiera. Dios no se lo está tomando en cuenta. Pero en ese es el detalle del asunto. Dios no se lo está tomando en cuenta para que usted vaya al cielo. Si usted, lógicamente, se convierte en una nueva criatura. Porque ese es el problema. El borrón y cuenta nueva viene cuando usted decide, yo quiero ser una nueva criatura en Cristo. Ahora bien, usted se convierte en una nueva criatura y los pecados pasados, las cosas viejas pasaron, pero las consecuencias tendremos que asumirlas. Y digo algo que uso en mucha frecuencia. Usted y yo podemos elegir el pecado, pero no podemos elegir las consecuencias de ese pecado. Usted y yo podemos hacer lo que sea. Y Dios, hermano, Dios no le afecta. ¿A quiénes les afecta? A nosotros. Cuando una joven decide entregarse al placer del tipo que sea, drogas, sexo, vicios, lo que fuere, puede usar algo del tiempo. Cuando un jovencito, que estoy seguro que muy probablemente algunos de los jovencitos de aquí ya lo han jugado, se ponen a jugar ese juego de Charlie, ese demonio que está en las redes. No, peque como usted quiera, jueguelo las veces que usted quiera, prepárese para los demonios que lo van a visitar. Usted lo puede jugar todas las veces que quiera, olvídese de eso. Ahora prepárese, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Cuando usted en la noche sienta la persecución de los demonios, no pida ayuda de ningún evangélico, ¿sabe? Porque esa es la consecuencia de tu pecado. Ahora, tendrás que arrepentirte de él, pedirle perdón a Dios porque pecaste contra Dios, pero la consecuencia la vas a tener que vivir. ¿Y qué puede pasar? No, la consecuencia solamente Dios o hasta el enemigo la acepta. Tú no puedes elegir las consecuencias. Tú vives en tu pecado, pero la consecuencia, ¿dónde eso te puede llevar? Incluso a la muerte, solo Dios sabe hasta dónde ese pecado te puede llevar. Tú puedes pasarte la vida haciendo lo que fuere. Imagínense cualquier pecado, mintiendo. No, Dios no está tomándote en cuenta tus pecados, pero tú vas a tener que pagar las consecuencias de tus mentiras. Dios no te va a quitar las consecuencias. Ese es el único problema. Ahora, la parte que a mí me impacta es que Dios no lo está tomando en cuenta, señores. Implica esto que cuando yo voy delante de alguien a confesarle un pecado, él no debe acusarme. Él debe ver que yo estoy haciendo un acto voluntario de confesión
Y Él está obligado a perdonarme, porque cuando yo le pedí perdón a Dios o lo haga, yo sé que Dios me va a perdonar. Porque el que pide perdón, algo de Dios hay en él. Los que no piden perdón, no. Y los que no perdonan, tampoco. A mí me encantó esto. Hace semanas que me impactó. Que Dios no estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Al mundo. Que en Cristo Él reconcilió al mundo entero con Él. No tomándoselos en cuenta. ¿Qué traes? Drogadicción, sexo, juegos ilícitos, mentiras, adulterio. No te lo estoy tomando en cuenta. En Cristo tú tienes la capacidad de convertirte en una nueva criatura. Pero yo quiero tocar esto de manera muy particular, hermano, porque el texto 18, dije que iba a retornar ahí, dice que el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos lo dio a nosotros. No hay acto más hermoso que cuando una persona trata de reconciliar a una pareja, por ejemplo. O cuando trata de reconciliar a alguien con Dios. O trata de hacerlo reconciliar con su familia. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido dado un ministerio ¿de qué? De reconciliación. O sea, no me han dado un ministerio de sembrar cizaña. El único problema, hermanos, del pecado es, ¿sabe cuál es? Que tiene consecuencias. Aquí o allá. Si somos creyentes, las consecuencias tendremos que pagarlas aquí. Usted roba en una empresa, las consecuencias son expulsado y descrédito. Si usted miente, las consecuencias son descrédito y desconfianza. Si usted mata a alguien, las consecuencias son descrédito, cárcel y posiblemente muerte en la cárcel. ¿Cuántos me están entendiendo? Esas son las consecuencias. Ahora, padre, yo robé. Yo me dio a alguien. No, nadie me dio. Te salvaré. Tal vez no se entere. Yo te perdono. Pero recuerden aquella señora que el Señor le dijo: vete y no peques más. No sea que te acontezca una cosa peor. La medida, hermanos, de esa reconciliación, ¿no? O de ese no ver los pecados de los demás como Dios lo hace, no es mi medida frente al otro. Es la medida como Cristo me ha perdonado a mí mis pecados. Como Él no me tomó los pecados en cuenta, me dio la oportunidad de salvarme en lugar de enviarme al lugar eterno de perdición. Y entonces esa misma medida es que yo debo tener con los otros. ¿Merece mi papá que me abandonó que yo lo perdone? Bueno, tal vez humanamente no lo merece, pero si tú quieres que Dios te perdone, tú debes perdonar. Y tú puedes elegir el pecado de no perdonar, y la consecuencia de eso va a ser amargura, una vida triste sin duda, vacío continuo. ¿Por qué? Porque tú decides guardar la ofensa en lugar de liberar al que te ha ofendido. Cristo, lo máximo que hizo fue: vete, yo no te condeno, no peques más. La recomendación de no peques más es: te puede ir peor. Ahora pudiste perder la vida, pero si te vuelven a sorprender, te puede ir peor. ¿Cuántos me están entendiendo? Fíjense, amado, que ese ministerio de reconciliación nosotros debemos aplicarlo en nuestras familias, ante todo. Aquellos que tenemos familias con las cuales tenemos dificultades de amistad. Debemos ser reconciliadores entre la familia, porque la Biblia dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. O sea que como creyentes no somos aquel que habrá de convertirse en juez de todos, sino un reconciliador. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a dejar eso atrás. Vamos a perdonar y vamos a volver a comenzar. Vamos a caminar en nueva vida para que todas las cosas viejas pasen y queden atrás. Estamos llamados a eso, hermanos. El llamado nuestro es de reconciliación, no es de condenación. Cristo no vino a condenar, nosotros tampoco debemos condenar. ¿Significa eso que lo que hiciste no tiene consecuencias? No, no significa eso. Porque si robaste, la Biblia dice: el que robaba, póngase a trabajar. Pero habla de una restitución, de que iba a tener que pagar lo que había robado con varias veces más, cuadruplicado, quintuplicado.
O sea, había una consecuencia para el ladrón y en la gracia al ladrón se le perdona, pero las consecuencias quedan. ¿Cuántos están entendiendo, amados? Fíjese entonces que todos nosotros tenemos razones para acusar a los demás y sacarme en cuenta a los demás los pecados que han cometido. Ahora, la verdad es que no es así como nos trata el Señor. Para ser eficaces en el Señor tendremos que entender, yo también peco. Y vi un video esta tarde que me impactó muchísimo, me sacó lágrimas. Una persona se encontró una cartera con $100 adentro y unas identificaciones. Lo estaban grabando. Una persona que le faltaba una pierna. Un muchacho se encontró la cartera, hizo una llamada y empezó a caminar y ellos le cayeron atrás. Él compró, wow, impresionante, compró en una tienda y ellos vieron que sacó una tarjeta de un color y pensaron que era la tarjeta del dueño de la cartera. El dueño de la cartera. Pues llegó al sitio, lo encuentra y cuando va caminando es a la casa del dueño de la cartera, porque él por la dirección fue a llevar la cartera. Cuando llega, el dueño lo sorprende y le dice, esa cartera que tienes en tus manos es mía. ¿Qué tienes en la mano? Yo compré tal cosa y tal cosa. ¿Usaste mi tarjeta? Y yo, no, yo no usé tu tarjeta. ¿Tú no usaste una tarjeta así? Sí, yo usé una tarjeta azul, pero yo tengo mi propia tarjeta. Y le muestra la tarjeta que usó, que era de él. La propia. Esta persona con una pierna menos caminó varias cuadras para devolver esto. Fíjese que el que recibe el asunto, él tuvo una acción bien interesante que los $100 lo obligó a tomarlos. No, tómalos, tú debes tomar los $100. Pero lo primero que hizo, fíjese, que por más bueno que era lo que él estaba tratando de hacer, lo primero que hizo fue acusarlo. Tú usaste mi tarjeta. En lugar de dar gracias porque me está llevando la cartera, que al final lo hizo, porque se sorprendió que este hombre abre la cartera y le dice, no, yo tengo una tarjeta azul, yo usé esta para lo que yo compré. Yo vine fue a entregar esto porque aquí está la dirección. Fíjese cómo nosotros, aún en el bien recibido, podemos estar pensando que el otro nos ha agraviado. Impresionante. ¿Y por qué el pastor lloró? Bueno, lloré porque francamente, viendo a la persona que entendía, de igual manera yo entendí por la visión de la película, por la grabación en vida real, que la persona también había usado la tarjeta para robarle al dueño de la cartera. Porque en Estados Unidos no te piden identificación, tú la pasas y es listo. No te la piden. No importa si dice un nombre de hombre, no te la piden. Tremendo. Pero lo impactante, y por eso me impactó tal vez tanto el hecho, de que la persona lo hizo todo de buen corazón y el otro le estaba acusando de haber usado su tarjeta para comprar cosas con algo que no era de él. Fíjese, amado, que frente a un ministerio de reconciliación que nosotros se nos ha encargado, vamos a tener que ver la gente que peca alrededor de nosotros, no como simples pecadores, sino como personas a los cuales Dios no les está tomando en cuenta sus pecados. Ellos van a tener que pagar las consecuencias. Posiblemente a usted y a mí nos va a tocar decirle, las consecuencias de tu acción son esta y aquella. Yo te perdono, las consecuencias están. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque cuando quitamos las consecuencias, estamos diciendo que nuestra palabra no tiene valor y que la prohibición en sí no tenía ningún significado. Y la persona, frente al hecho de que sus acciones incorrectas no tienen consecuencias, ¿qué va a acontecer? Lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Si tú matas a alguien, el juez te dice, no, yo lo perdono, pero el pago de eso es cárcel. ¿Se entendió, hermanos? Nosotros elegimos el pecado, pero no podemos elegir las consecuencias. Finalmente, reitero, y me encanta como esto lo planteo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál sería la palabra de esa reconciliación? Primero, la palabra de Dios, sin duda. Pero hay una palabra de reconciliación que es, yo te perdono. Comencemos de nuevo. Consecuencia. Imagine la consecuencia que usted quiera, por así decirlo, frente a una falta X. O si usted le establece previamente, pues cumpla con esa palabra de consecuencia. Pero el perdón tiene que prodigarlo obligatoriamente, porque Dios no estaba en el mundo, no les tomó en cuenta, no está tomándolo en cuenta a los hombres sus pecados. Para perdonarlos, no. Ahora, para el pago de consecuencias es una cosa diferente. Amén, amados.
para llevarlo al final, estamos hablando de lo siguiente. Que una persona no creyente, Dios, cuando Cristo murió en la cruz, no le estaba tomando, ahí le perdonó todos sus pecados al mundo entero. En Cristo reconcilió al mundo entero consigo mismo y no le tomó en cuenta los pecados. ¿Todos estamos perdonados? Sí, todos estamos perdonados. Ahora bien, ¿cuántos aceptan ese perdón que fue ofrecido en Cristo en su vida personal? Y entonces empieza el proceso de identificación de aquellos que de manera personal decidimos: yo acepto que Cristo pague mis pecados. Ok, usted pasa este lado. Pero va a llegar el caso de alguien que sencillamente, ¿y usted aceptó que Cristo pague sus pecados? No, yo no lo acepté. Pues póngase de este lado entonces. Que de este lado son los que van, los que no aceptaron el perdón de Cristo, los que no aceptaron el pago de Cristo, y por lo tanto, de este lado se pagan las consecuencias del pecado. De este lado están los que aceptaron a Cristo para que pague sus pecados y no tienen consecuencias eternas. Eternas. Porque tú embarazas a una joven, Dios te perdona, pero tú tienes que mantener al niño por los próximos 19 o 39 años de edad. El niño hasta los 39. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Dios te perdona el acto, pero la consecuencia de una enfermedad no te la va a perdonar. Te puede sanar después, pero si hay consecuencias de enfermedad, te la vas a tener que enfrentar. Tú tienes un accidente, Dios te perdona el accidente, pero tú tienes que pagar la refacción del vehículo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos entienden lo que digo? Usted elige no perdonar y usted tendrá que pagar las consecuencias de lo que eso produce por no querer perdonar como Dios lo ha perdonado a usted. Finalmente dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, solo está escribiendo a cristianos. Esta carta no fue escrita a incrédulos, fue escrita a cristianos, a los creyentes de Corinto. Queriendo decir entonces, amados, parece ser que entre los corintios habrá problemas. Había problemas porque los pecados pasados del pueblo estaban siendo debatidos entre el mismo pueblo. Dice: no, un momentito. El Señor nos perdonó a todos los pecados. Ahora nos toca la palabra reconciliación. Vamos a reconciliarnos. Vamos a arreglar las cosas porque todos fuimos perdonados. Amén. Fíjense que nos da una posición que se puede brindar o se puede manejar de muchas maneras, y es que el texto establece que somos embajadores. Somos embajadores, y ahí eso es otro tema. Somos embajadores. Alguien que tiene todo el poder del que lo envía. Un embajador tiene toda la autoridad del que lo envió como embajador. Tiene todo el poder, pleno poder para actuar en nombre de aquel que lo envió. Eso es parte del concepto del embajador. Él puede firmar contratos, puede firmar acuerdos a nombre del que lo envió. Él puede incluso perdonar deudas a nombre del que lo envió, porque tiene toda la autoridad de aquel que lo envió. Y el ruego de Pablo aquí se hace muy claro cuando él dice: como si Dios rogase por medio nuestro, les rogamos. Leo: como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Yo quiero que estemos en pie para orar. Yo quiero, por favor, que usted cierre sus ojos en estos minutitos finales, muy pocos que quedan. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Fíjate, yo tuve que ponerme de rodillas mientras estaba padeciendo algunas cosas ahí físicas. Y fue una experiencia muy linda, porque me da gozo saber que Dios lo conoce todo y que Él espera de nosotros una acción correspondiente con el conocimiento que tenemos de Él. Cierre sus ojos y piense ahora, en este momento, en aquellas cosas, personas, momentos
o situaciones con las cuales usted ha roto su relación con Dios, o sea, en las cuales no está reconciliado con Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ciérrelos. No hay nada que mirar. Solo escuche, tranquilo, solo escuche. Todos nosotros, amados, y lo digo a título personal, de una manera u otra tenemos cosas que debemos reconciliar con Dios. Tenemos personas que nos han ofendido, que tenemos que rogar, reconcíliate con Dios, pero recordar que nosotros somos ministros de reconciliación. Tal vez del último pecado que cometimos tenemos que reconciliarnos con Dios y pedirle perdón. Tal vez de una relación familiar fallida con un hermano, con el padre, con un amigo, y tenemos que decirle, yo te perdono. Reconciliemos la relación, vamos a arreglar las cosas. Pablo está rogando, y hoy yo puedo poner esas mismas palabras en mi boca y en su corazón. El ruego del Señor es reconcíliate conmigo. El ruego del Señor para nosotros es reconciliémonos con Dios. Hay una maldición en Jeremías para los que obran de manera inicua, para los que no honran a Dios, pues no les sirven con diligencia. Una cosa impresionante. Posiblemente en el servicio suyo pueda haber eso. Cierta dejadez, cierta falta de entrega. Y habrá que decirle, Señor, perdóname, yo no he dado lo mejor de mí. Yo quiero reconciliarme en relación contigo. Pero recuerde que usted es un agente de reconciliación y que hacia su familia, usted es la persona que habrá de ser usado por Dios para reconciliar relaciones en su familia. Pero usted tiene que estar reconciliado porque usted es un embajador del Señor. Usted tiene que estar reconciliado. Usted no puede hacerlo de otra manera. O sea que hoy, ahora, en esta noche, en este momento, usted sabe cómo es su relación con Dios. Usted sabe con quiénes tiene dificultades. Propóngase en esta noche, Señor, perdóname. Yo quiero reconciliar mi relación contigo y yo quiero ser un agente eficaz de reconciliación. Yo quiero ser un instrumento de reconciliación. Yo quiero servir para unificar mi familia. Yo quiero servir para unificar mis amigos. Yo quiero servir para que mi gente te pueda ver y yo pueda ser un elemento de reconciliación con aquellos que me rodean. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora, Señor, primero, Señor, que nos des una experiencia personal de reconciliación, que entendamos que así como tú no nos acusas cuando venimos delante de ti a confesar pecados, así tampoco debemos nosotros condenar, acusar o dejar los pecados latentes de nadie, porque tú no estás tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Señor, cada pecado tendrá consecuencias. Perdónanos de nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a lidiar con las consecuencias. Pero no permitas que nuestras almas vayan a parar al lugar de tormento por no aceptar el perdón de Jesús, por no aceptar su ministerio de reconciliación. Te suplicamos, te imploramos en esta noche, úsanos como instrumento de reconciliación. Úsanos, por favor. Que no seamos Dios de aquellos hermanos que en la casa tienen bandos en la familia, que tienen preferidos, que tienen a los que les gustan, a los que les agradan. Señor, evítanos ese pecado. Y si en esta noche, Señor, entre nosotros hay personas que tienen familias numerosas y ellos tienen bandos en la familia, tienen parcialidades, tienen preferencias, Señor, que en esta noche haya una confesión de perdón, haya un arrepentimiento genuino, Señor, delante de ti, porque tú nos has enviado como embajadores de reconciliación y no lo podremos hacer si tenemos preferidos en nuestra familia. Señor, que al vernos con un hermano que ha caído en pecado, que se ha apartado, que no seamos el primero, Señor, en acusarle, sino que le digamos, todavía la puerta de la misericordia de Dios está abierta para ti. Todavía el amor de Dios está latente para ti. Señor, ayúdanos a no seguir condenando y dañando, Señor, aquel que ya tú no le tomas en cuenta sus pecados. Y que haya una evidencia clara, una evidencia precisa, firme de arrepentimiento.
a sabiendas de que las consecuencias son parte de la corrección del pecado. Son parte del pago en este siglo, en este tiempo y en este estado, Señor. Permítenos honrarte como embajadores de reconciliación. Te lo pedimos. Que haya una nueva decisión en nosotros esta noche. Ayúdanos a no retener los pecados de los que pecan cerca de nosotros, para que no nos sean retenidos nuestros pecados delante de ti. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.